On Saturday, June 24th, 1899, El sábado 24 de junio de 1899, 4 Denver journalists 4 periodistas de Denver, from 4 different newspapers, de 4 periódicos diferentes, they met at a train station ellos se reunieron en la estación de un tren hoping to meet a celebrity coming in from out of town. y ellos esperaban encontrarse con una celebridad que pudiera venir de afuera de la ciudad, They wanted to write an article because the news was particularly slow that day. porque ellos esperaban escribir un artículo porque las noticias ese día estaban inusualmente un poco lentas. They all could find nothing noteworthy or interesting to write. No pudieron encontrar nada digno de mención o interesante para escribir, To grab the headlines for a story. para agarrar los principales titulares, para agarrar la atención de la gente. So they decided to make something up. Así que ellos decidieron inventarse algo. It had to be somewhat believable, Tenía que ser algo lo suficientemente creíble and it had to be interesting enough to sell papers. y tenía que ser también interesante para poder vender periódicos. And if all 4 of the newspapers Y si los 4 periódicos ran the story on the same day, publicaban la historia el mismo día, who would deny it? ¿quién lo negaría? What was the worst that could happen? ¿Qué es lo peor que pudiera haber pasado? Well, after drinking together at a local bar, Pues después de haber bebido juntos en un bar local, they decided to focus on the Great Wall of China. decidieron centrarse en la Gran Muralla China, It would take weeks or months to be challenged. que tardaría semanas o meses en ser cuestionada. They reported that China was talking to U.S. engineers Ellos informaron que China estaba hablando con ingenieros estadounidenses to dismantle the beloved wall to open up the economy for Western countries. para desmantelar el amado muro y abrir la economía a los países occidentales. Sensational headlines filled the papers the next day on June 25th. Titulares sensacionales llenaron todos los periódicos al día siguiente, el domingo 25 de junio. Great Wall of China doomed. La Gran Muralla China condenada. Peking seeks world trade. Pekín busca el comercio mundial. Their plan worked. Su plan funcionó. Their editors were happy. Sus editores estaban contentos. Papers were sold. Los periódicos se estaban vendiendo And everyone believed the lie. y todos creyeron la mentira. The story went viral. La historia se fue viral It was picked up by papers on the East Coast, y fue recogida también por periódicos en la In- costa este, in Europe, en Europa, and eventually made it to China. y finalmente llegó a la China. What was the worst that could happen? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Well, in the fall of 1899, En el otoño del 1899, a secret society known as the Boxers una sociedad secreta conocida como los boxeadores were growing suspicious of Western influence in the foreigners in China. sospechaban cada vez más de la influencia occidental y de la presencia de extranjeros en China. And the Boxers believed the article. Y los boxeadores creyeron en ese artículo And they used it to spark a revolution, a rebellion against foreigners. y lo utilizaron para provocar una rebelión contra todos los extranjeros. The Boxer Rebellion began November of 1899 Esa rebelión de los boxeadores comenzó en noviembre del 1899 and led to as many as 100,000 deaths, y provocó hasta 100,000 muertos, including a number of Christian foreign missionaries. incluyendo varios cristianos que eran misioneros en este A país. fabricated story by drinking journalists Una historia inventada escrita por 4 periodistas que estaban borrachos led to the deaths of thousands. provocó la muerte de miles. What was the worst that could happen? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Leviticus 10, verse 1. Levítico 10, versículo 1. Nadab and Abihu, the sons of Aaron, each took his censer and put fire in it and laid incense on it and offered unauthorized fire before the Lord, which he had not commanded them. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incenciarios y después de poner fuego en ellos y echaron incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. What was the worst that could happen? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Beloved, sin is blinding. Amado, el pecado nos ciega. We often don't think about its impact. No pensamos a menudo en su impacto. We want to minimize its effect. Minimizamos su efecto. The tragic story of Nadab and Abihu, La trágica historia de Nadab y Abiú, like the story that sparked the Boxer Rebellion, como la historia que desató la rebelión de los boxeadores, is a reminder to all of us es un recordatorio para todos nosotros of the real danger of not doing what the Lord has commanded. del peligro real de hacer lo que el Señor no ha ordenado. We will walk through this passage with 5 different movements, Vamos a recorrer este pasaje con 5 distintos movimientos, with a heading, with one question with each section. con un título y una pregunta en cada sección. The first, La primera pregunta, the death of the sons. la muerte de los hijos. And our question, do you fear the Lord? Y la pregunta, ¿temes al Señor?
The end of Leviticus 9 is the resolution of the climax of the tension created at the end of Exodus 40. El final de Levítico 9 es la resolución y el clímax de esa tensión creada al final de Éxodo 40. Just go back to Leviticus 9, 23 and 24. Mira Levítico 9, 23 y 24. And Moses and Aaron went into the tent of meeting, and when they came out, they blessed the people, and the glory of the Lord appeared to all the people. Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión y cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria del Señor apareció a todo el pueblo. And the fire came out from before the Lord and consumed the burnt offerings and the pieces of fat on the altar. When people saw it, they shouted and fell on their faces. Y salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo aclamó y se postró rostro en tierra. God's glory fills the tabernacle and the people worship. La gloria de Dios llena el templo y el pueblo adora. It's a glorious scene, Es una escena gloriosa, but the joy does not last long. pero la alegría no dura mucho. For the Lord is among the people, Porque el Señor está entre su pueblo and he demands his people worship him rightly. y Él exige que su pueblo le adore correctamente. Look again at verse 1. Mira de nuevo el versículo 1. Now Nadab and Abihu, the sons of Aaron, each took his censer and put fire in it and laid incense on it and offered unauthorized fire before the Lord, which he had not commanded them. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incenciarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. For the last two chapters, En los últimos dos capítulos, we have heard the refrain, nosotros hemos escuchado el estribillo, and they did as Moses commanded. e hicieron tal como Moisés había ordenado. The not in verse 1 of chapter 10 El no en el versículo 1 del capítulo 10 would have struck the reader. habría resaltado al lector. This is a sharp break from the previous chapters. Esto marca una ruptura de los capítulos anteriores. And notice the similarities of language of verse 24 of chapter 9 and verse 2 of chapter 10. Y observa las similitudes del lenguaje en Levítico 9:24 y el 10:2. In verse 24, and the fire came out before the Lord and consumed the burnt offering. Levítico 9:24, y salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto. In verse 2, Y en el versículo 2, and the fire came out before the Lord and consumed them, and they died before the Lord. y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. The presence of the Lord La presencia del Señor is a delight to those who fear him, es un deleite para quienes le temen and a danger for those who do not. y un peligro para los que no le temen. Nadab and Abihu did not fear the Lord, Nadab y Abiú no temieron al Señor, so they died. así que murieron. Do you fear the Lord? ¿Temes tú al Señor? As the Lord said to Adam and Eve, Como el Señor le dijo a Adán y a Eva, have you eaten of the tree which I commanded you not to eat? ¿han comido del árbol del cual les mandé que no comieran? Nadab and Abihu did not do as the Lord commanded, Nadab y Abiú no hicieron con relación a lo que el Señor les había ordenado, so they died. así que murieron. In Leviticus 8 and 9, Y Levítico 8 y 9, we see God creating a new place for his people nosotros vemos a Dios creando un nuevo lugar para su pueblo, so they could be in his presence, para que ellos pudieran estar en su presencia, like Genesis 1 and 2. igual que Génesis 1 y 2. Now we see Leviticus 10, Y ahora lo vemos en Levítico 10, seeing the sin of disobedience, viendo el pecado de la desobediencia, doing what God not commanded them to do, al hacer lo que Dios les ordenó no hacer, just like Genesis 3. al igual que Génesis 3. Now, what was their sin? Ahora, ¿cuál fue su pecado? What was this unauthorized fire? ¿Cuál fue ese incendio, ese fuego extraño? Well, we can't be certain, No podemos estar seguros, but I agree with Michael Morales. pero estoy de acuerdo con el argumento de Michael Morales. He's arguing that Nadab and Abihu were trying to enter the Holy of Holies. Él argumenta que Nadab y Abiú estaban entrando o tratando de entrar al lugar santísimo, And he's basing that on the similarities of this passage in Leviticus chapter 16 and the Day of Atonement. y él lo hace al ver las similitudes con el pasaje en Levíticos 16 y el día de la expiación. He gives four reasons. Él da 4 razones. First, Primero, Nadab and Abihu used censers like Aaron did in Leviticus chapter 16. Nadab y Abiú usan incenciarios como lo hace Aarón en Levíticos 16, 12 al 13. Second, the beginning of the Day of Atonement begins in the same way as this chapter. Segundo, el comienzo del ritual del día de la expiación comienza de esta manera. Turn just a few pages over to Leviticus chapter 16, Ve a Levíticos capítulo 16, 16 verse 1. 16:1. And the Lord spoke to Moses after the death of the two sons of Aaron, when they drew near before the Lord and died.
El Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón cuando se acercaron a la presencia del Señor y murieron. Moses is connecting chapter 10 with chapter 16. Moisés está conectando el capítulo 16 con el capítulo 10. And in Leviticus 16, the Day of Atonement, Y en Levítico 16, en el día de la expiación, God is reminding Aaron not to presume on anything before entering the presence of God, Dios le recuerda a Aarón que no suponga nada antes de entrar a la presencia del Señor, lest he die. para que él no muera. So third, Así que tercero, I'm not sure if you heard it, Leviticus 16 describes the incidents of Leviticus chapter 10. y no estoy seguro, pero si notas, Levítico 16 describe el incidente de Levítico capítulo 10. Moses is when they drew near before the Lord and died. Porque Moisés lo escribe, dice cuando se acercaron a la presencia del Señor y murieron. This fits the idea of them entering into the Holy of Holies. Esto encaja con la idea de entrar al lugar santísimo. Lastly, the fourth reason, Y por último, la razón número 4 Leviticus 10 creates a new tension with Moses. es que Levítico 10 crea una nueva tensión con Moisés, He'll address in the next 5 chapters what is clean and what is unclean. que él va a abordar en los próximos 5 capítulos en aquellas cosas que son limpias o puras y las que son impuras. So therefore, the deaths of Nadab and Abihu resulted in them not fearing the Lord Así que por lo tanto la muerte de Nadab y Abiú resultó en que ellos no temían al Señor by presuming that they could enter the presence of God in their own way. al presumir que ellos podían entrar en la presencia de Dios a su propia manera And not in the way that God commanded. y no en la manera en la que Dios lo ordenó. They did not fear the Lord. Ellos no temieron al Señor. Do you? ¿Tú temes? Anytime we see the impact of sin, Cada vez que vemos el impacto del pecado, we should receive it as a warning. nosotros debemos recibirlo como una advertencia. Sin must be taken seriously, El pecado debe ser tomado seriamente, for the consequences of sin are serious. porque las consecuencias del pecado son serias. Nadab and Abihu died and were taken outside of the camp, as we see in Nadab- verses 4 and 5. Nadab y Abiú murieron y ellos fueron llevados fuera del campamento, como vemos en los versículos 4 al 5. Being taken outside the camp is a sign of rejection. Ser sacado del campamento es señal de rechazo. They are marked unclean. Ellos son marcados como impuros. Jesus warns his followers of the same, Y Jesús advierte a sus seguidores acerca de lo mismo. that if you do not do what the Lord commands, Que si tú no haces lo que el Señor ordena and you are workers of sin, y tú eres un obrador de iniquidades, that you too will be put outside the camp, que tú también vas a ser llevado fuera del campamento, outside the presence of God, fuera de la presencia de Dios, where there is death, donde hay muerte, the weeping and gnashing of teeth. donde hay llanto y el crujir de dientes. You can look at this in a number of places in the New Testament. Lo puedes ver en muchos lugares en el Nuevo Testamento. In Luke 13, Y en Lucas 13, someone asked Jesus, who will be saved? alguien le pregunta a Jesús, ¿quién entonces será salvo? And Jesus responds to the one who does not do what the Lord commanded. Y Jesús le responde al que no hace lo que el Señor le ordenó. Similar language as we see in Nadab and Abihu. Muy similar al lenguaje que vemos con Nadab y Abiú. Luke 13, 27 to 28. Lucas 13, 27 al 28. But Jesus will say, I tell you, I do not know where you come from. Depart from me, all you workers of evil. In that place, there will be weeping and gnashing of teeth. When you see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, but you yourselves cast out. Y él dirá, le digo que no sé de dónde son, apártense de mí, todos los que hacen iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes echados fuera. Hear this warning. Escucha esta advertencia. If you live in sin Si tú vives en pecado and do not do as the Lord commands, y no haces lo que el Señor manda, do not presume no presumas you will enter God's presence. que vas a entrar en la presencia de Dios. If you are a worker of evil Si eres un hacedor de maldad and try to approach the Lord on your terms and not his, y tratas de acercarte al Señor en tus términos y no en los términos de Él, you too will be cast out. tú también vas a ser echado fuera. When you are tempted to live in sin, Cuando tú estás tentado a vivir en pecado, remember to ask, recuerda hacerte esta pregunta. what is the worst that could happen if I don't fear the Lord? ¿Qué es lo peor que podría pasar si no temo al Señor? And know Y debes saber you could die que puedes morir and be taken outside of God's presence y vas a ser llevado fuera de la presencia de Dios, in hell. en el infierno. Do you fear the Lord?
¿Temes tú al Señor? Second heading, Segundo titular, the response to sin and death. la respuesta al pecado y a la muerte. And the question, Y la pregunta, are you on the Lord's side? ¿estás del lado del Señor? Imagine the motion of this scene. Imagínense la emoción de la escena. Aaron sees his sons Aarón- sin against God. Aarón ve a sus hijos pecar contra Dios And he sees his sons consumed by the fire of the Lord. y ve a sus hijos consumidos con el fuego del Señor. The Lord knows what's happening in Aaron's heart, El Señor sabe lo que está pasando en el corazón de Aarón and he speaks to him through Moses in verse 3. y por eso le habla a través de Moisés en el verso 3. Then Moses said to Aaron, "This is what the Lord has said. Among those who are near me, I will be sanctified, and before all the people, I will be glorified." And Aaron held his peace. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor dijo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado, y Aarón guardó silencio. The Lord reminds Aaron of what he has spoken. El Señor les recuerda a Aarón lo que ya él ha dicho. Those who are near to him will be sanctified, will be holy. Los que están cerca de él serán santos para él. And he, the Lord, will be glorified. Y él, el Señor, será glorificado. And then it says Aaron held his peace, Y luego dice, Aarón guardó silencio. meaning Aaron agreed Lo que significa que Aarón estaba de acuerdo with God's actions against his sons. con la acción de Dios en contra de sus hijos. Aaron agreed with God's action against sin. Aarón estuvo de acuerdo con la acción de Dios en contra del pecado. Jim Hamilton makes the point that how we respond to God's justice reveals what we really think about sin. Jim Hamilton señala que la forma en que nosotros respondemos a la justicia de Dios revela de qué lado nosotros estamos And it reveals whose side we are really on. y revela a cuál lado nosotros hemos escogido, God's side el lado de Dios or the side of sin. o el lado del pecado. It would have been natural for Aaron to side with his sons, Habría sido natural que Aarón se pusiera del lado de sus hijos to see God's judgment as too harsh. y que considerara demasiado severo el juicio de Dios. But Aaron held his peace Pero Aarón guardó silencio because he knew God was right. porque él sabía que Dios tenía razón. God has to punish sin, Dios tiene que castigar el pecado, even when the sin is done by his own sons, incluso cuando el pecado lo cometen nuestros propios hijos, because God must be first in our hearts. porque Dios debe ser primero en nuestros corazones. Listen, beloved, we need to love God more than we love our children. Oigan, amados, nosotros tenemos que amar más a Dios que a nuestros propios hijos. I see too many parents Veo a muchos padres in the love for their children enamorados de sus hijos start to drift from the Lord que comienzan a alejarse del Señor because they don't want to break fellowship with their children, porque no quieren romper comunión y compañerismo con sus hijos, so then they endorse the behavior of their children así que ellos avalan la conducta de sus hijos and they break fellowship with God. y rompen entonces la comunión y el compañerismo con el Señor. Aaron chose his side. Aarón escogió su lado. He sided with the Lord. Él escogió el lado del Señor. After addressing Aaron, Y después de dirigirse a Aarón, he then addresses the remaining sons. él se dirige a los hijos restantes And he tells everyone how they can respond to this. y les dice a todos cómo ellos deben responder. He first has to remove the dead from the sanctuary so they won't be defiled. Primero él tiene que sacar a los muertos para que el espacio del santuario no sea contaminado. Look at verses 4 through 7. Y mira los versos 4 al 7. And Moses called Mishael and Elzaphan, the sons of Uziel, the uncle of Aaron. And he said to them, "Come near, carry your brothers away from the front of the sanctuary and out of the camp." Y Moisés llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acércate, saca a tus hermanos de delante del santuario y del campamento. So they came near and carried them in their coats out of the camp, as Moses had said. Entonces ellos se acercaron y los sacaron del campamento en sus túnicas, tal como Moisés había dicho. And Moses said to Aaron and to Eleazar and Ithamar his sons, "Do not let the hair of your heads hang loose, and do not treat your clothes lest you die, and wrath come upon all the congregation. But let your brothers, the whole house of Israel, bewail the burning that the Lord has kindled." Y Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar, no os dejéis caer el pelo de la cabeza, ni rasguéis vuestros vestidos, para que no muráis y la ira venga sobre toda la congregación, sino que vuestros hermanos y toda la casa de Israel lamenten el incendio que ha encendido Jehová. And do not go outside the entrance of the tent of meeting, lest you die. For the anointing oil of the Lord is upon you. And they did according to the word
of Moses. Y no salgáis fuera de la entrada de la tienda de reunión para que no muráis, porque el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. E hicieron conforme a la palabra de Moisés. Aaron and his sons were to show no sign of mourning. Aarón y sus hijos no debían mostrar signos de luto. They need to clearly communicate to all the people Ellos necesitaban comunicar claramente a todo el pueblo that the Lord's judgment is right. que el juicio del Señor es correcto. They had a responsibility for their people. Ellos tenían una responsabilidad hacia su pueblo. Now, the Lord did allow the people to mourn, Y ahora el Señor permitió que el pueblo llorara, but it was to mourn for the burning, pero era para llorar por el incendio for the defiling of the tabernacle, not to mourn over the judgment of sin. y por la contaminación del tabernáculo, no para llorar por el juicio del pecado. They could mourn outside the tabernacle, Y el pueblo podía llorar fuera del tabernáculo, but the priests were still in their 7 days of the ordination ritual, pero los sacerdotes aún estaban en los 7 días del ritual de ordenación. and going outside would have caused them to disobey the Lord's command. Y salir afuera les habría hecho desobedecer el mandato del Señor. And unlike Nadab and Abihu, Y a diferencia de Nadab y Abiú, they did according to what Moses commanded. ellos hicieron según la palabra de Moisés. When you see the judgment of sin, Cuando tú ves el juicio del pecado, how do you respond? ¿cómo tú respondes? Do you view the judgment of God too harsh? ¿Tú ves o consideras demasiado severo el juicio de Dios? Too serious? ¿Demasiado serio? What do you think about when you hear of hell? ¿Qué tú piensas cuando escuchas acerca del infierno? Is God's eternal judgment against sin too harsh? ¿Es demasiado severo el juicio eterno de Dios contra el pecado en el infierno? How you respond of hearing God's judgment against sin La manera en la que tú respondes al juicio de Dios en contra del pecado reveals in our hearts what we think about sin and what we think about holiness. revela lo que nosotros en nuestro corazón creemos acerca del pecado y acerca de la santidad. We need God to punish sin. Nosotros necesitamos que Dios castigue el pecado. Because if God does not punish sin, Porque si Dios no castiga el pecado, as he said he was going to do, como Él dijo que lo iba a hacer, how can we trust him? ¿cómo entonces podemos confiar en Él? God does what he says he's going to do. Dios hace lo que Él dijo que iba a hacer. And yet when we see God judge sin, Y aun cuando vemos a Dios ejecutar el juicio del pecado, we too often are surprised by it. en muchas ocasiones estamos sorprendidos por ello. When a church judges sin, O cuando la iglesia juzga el pecado, the people are surprised. la gente se sorprende. And why are we surprised? ¿Y por qué nos sorprende? Why do we have an emotional response to defend those who sin against God? ¿Por qué es que tenemos una respuesta emocional tratando de defender a aquel que ha cometido el pecado? It's most likely we don't understand how bad sin really is. Y es porque probablemente no entendemos la seriedad que tiene el pecado que está siendo cometido. And we ourselves Y nosotros mismos don't want to face our own judgment for our sin. no queremos enfrentar nuestro propio juicio por nuestro propio pecado. God's response to Aaron and his sons La respuesta de Dios a Aarón y a sus hijos reminds us that God's judgments are always best. nos recuerda que los juicios de Dios siempre son los mejores. So when you see God judging sin, Así que cuando tú ves a Dios juzgando el pecado, whether that's from the government judging sin, ya sea del gobierno juzgando el pecado, parents judging sin, padres juzgando el the pecado, church judging sin, la iglesia juzgando el pecado, be on the Lord's side. decide estar en el lado del Señor. Don't let your heart defend wickedness. No dejes que tu corazón trate de defender la injusticia y la maldad. Believe that God knows best. Creen que el Señor sabe qué es lo mejor. And believe that those who draw near to him Y cree que aquellos que se acercan a Él will be sanctified. serán santificados. And he will be glorified among all the people on the earth. Y Él va a ser glorificado en todo el mundo. Beloved, Amados, the fire of the Lord el fuego del Señor that consumed the burnt offering que consumió el holocausto and the fire of the Lord that consumed sinners y el fuego del Señor que consumió a los pecadores, both show God's glory. ambos muestran su gloria. To those who delight in the fear of the Lord, Aquellos que se deleitan en el temor del Señor, they experience the glory of forgiveness ellos experimentan la gloria del perdón over their sin. sobre sus pecados. And those who delight in sin, Y aquellos que se deleitan en el pecado, they experience the glory of his wrath ellos experimentan la gloria de su ira in judging sin. en juzgar el pecado. God will be glorified.
Dios será glorificado. Number 3, Número 3, the command to Aaron. el mandato a Aarón. And our question, Y la pregunta, are we living as a kingdom of priests? ¿estamos viviendo como un reino de sacerdotes? In verse 8, we have the only time that Lord directly speaks to Aaron, En el versículo 8 tenemos la única vez donde Dios se dirige solamente a Aarón and only Aaron. y solamente a él. His words lay out the responsibilities of the priest moving forward. Y esas palabras establecen las responsabilidades de todos los sacerdotes en el futuro, 8 through 11 rather. desde el 8 hasta el 11. And the Lord spoke to Aaron, saying, El Señor le dijo a Aarón, drink no wine or strong drink, you or your sons with you, for you go into the tent of meeting, lest you die. It shall be a statute forever throughout your generations. ustedes no beberán vino ni licor, ni tú ni tus hijos contigo, cuando entren en la tienda de reunión para que no mueran. Es un estatuto perpetuo por todas sus generaciones. You are to distinguish between the holy and the common, between the unclean and the clean. Y para que hagan distinción entre lo sano y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. You are to teach the people of Israel all the statutes the Lord has spoken to them by Moses. Y para que enseñen a los israelitas todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. The reference to avoiding drinking wine and strong drink La referencia a evitar beber vino y bebidas fuertes when they're working in the tent of meeting as priests cuando ellos trabajan como sacerdotes has led many to think that Nadab and Abihu's sin was in part ha llevado a muchos a pensar que en parte el pecado de Nadab y Abiú was influenced by being drunk. fue influenciado en parte por estar borrachos. Alcohol impairs judgment. El alcohol afecta el juicio. Now, drunkenness is a sin of all God's people, Y la embriaguez es un pecado para todo el pueblo de Dios, but especially sinful for those leading God's people. pero especialmente pecaminosa para quienes dirigen al pueblo de Dios. Twice it says of elders Eso es porque, y lo vemos porque una de las calificaciones para los ancianos that they should not be drunkards, es no ser dados al mucho vino. because those who lack self-control with alcohol Porque aquellos que carecen de autocontrol con el alcohol will make poor decisions in leading God's church. tomarán malas decisiones al liderar el pueblo de Dios. Now, although the Bible does not prohibit alcohol, Y aunque la Biblia no prohíbe el alcohol, el uso del alcohol, it provides tremendous caution sí brinda tremenda precaución to all who partake in it. a todos los que lo consumen. So just very simply, beloved, Así que simplemente, amado, be careful. ten mucho cuidado. The Lord lays out the job requirements of a priest that will outline the rest of the book of Leviticus. Y el Señor establece los requisitos laborales de los sacerdotes que describirán en el resto del libro de Levíticos. 10 and 11 again. Versículos 10 y 11 They nuevamente. are to distinguish between the holy and the common, between the clean and the unclean, and you are to teach the people of Israel all the statutes the Lord has spoken to them by Moses. Y para que hagan distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para que enseñen a los israelitas todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Chapters 11 through 15, the Lord teaches on how to distinguish between what is clean and unclean. Y los capítulos 11 al 15, el Señor enseña cómo distinguir entre lo que es limpio e inmundo. 17 through 27 show what is common and holy. 17 al 27 enseña sobre lo que es santo y sobre lo que era común. But notice here that the priests don't merely function for sacrifices, but to teach. Pero observen aquí que ellos, los sacerdotes, no funcionaban solamente como personas para ofrecer unos sacrificios, sino también para enseñar. I would say verses 10 through 11 are not only helpful for the sons of Aaron, Y yo diría que los versículos 10 y 11 no son solamente útiles para los hijos de Aarón, but the sons and daughters of God who are now kingdom of priests. pero también para los hijos de Dios que se han convertido en un reino de sacerdotes. 1 Peter 2, 4 and 5. Primera de Pedro 2, 4 al 5. As you come to him, Jesus, a living stone rejected by men, but in the sight of God, chosen and precious. You yourselves, like living stones, are being built up as a spiritual house, to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Church, this is your job description. Iglesia, esta es la descripción de tu trabajo como iglesia. Every church member has to help distinguish between what is clean and unclean, what is holy and common. Cada miembro de la iglesia debe ayudar a distinguir lo que es limpio de lo inmundo y lo que es santo de lo que no es santo. We must avoid even the appearance of evil Debemos incluso evitar la apariencia del mal by acting as holy priests, mientras nosotros actuamos como sacerdotes, making spiritual sacrifices acceptable to God.
que somos santos y hacemos sacrificios espirituales aceptables a Dios. So are you living as a kingdom of priests? Así que ¿estás viviendo tú como un reino de sacerdotes? Maybe let me remind you the words of our own church covenant. Déjame recordarte incluso las palabras de nuestro pacto como iglesia. We will seek by divine aid Buscaremos con la ayuda divina to live carefully in the world, vivir cuidadosamente en el mundo, denying ungodliness and worldly lust, negando la impiedad y los deseos mundanos, and remembering that y recordando que, as we have been voluntarily buried by baptism así como hemos sido sepultados voluntariamente por el bautismo and raised again from the symbolic grave. y resucitados de la tumba simbólica, So there's now a special obligation to lead a new and holy life. ahora tenemos la obligación especial de llevar una vida nueva y santa. This is part of our calling as priest. Esto es parte de nuestro llamado como sacerdotes. Number 4, Número 4, the surviving sons. los hijos que le sobrevivieron. And our question, Y la pregunta, how do we respond to the effects of sin? ¿cómo respondemos a los efectos del pecado? The sins of Nadab and Abihu does not nullify the priesthood, Los pecados de Nadab y Abiú no anularon el sacerdocio, but it cleansed it. pero lo limpiaron. The sons of Aaron, or should I say the surviving sons of Aaron, Los hijos de Aarón, o debería decir, los hijos de Aarón que le sobrevivieron, must continue with the sacrifices. debían continuar con los sacrificios. 12 through 15. 12 al 15. Moses spoke to Aaron and to Eleazar and Ithamar, his surviving sons. Take the grain offering that is left of the Lord's food offerings and eat it unleavened beside the altar, for it is most holy. Entonces Moisés dijo a Aarón y a los hijos que le quedaban, Eleazar e Itamar, tomen la ofrenda de cereal que queda de las ofrendas encendidas para el Señor y cómanla sin levadura junto al altar porque es santísima. You shall eat it in the holy place, because it is your due, and your sons' due from the Lord's food offerings, for so I have commanded. La comerán pues en lugar santo porque es la porción tuya y la porción de tus hijos de las ofrendas encendidas al Señor porque así se me ha ordenado. But the breast that is waved and the thigh that is contributed you shall eat in a clean place, you and your sons and your daughters with you, for they are given as your due and your sons' due from the sacrifice of the peace offerings of the people of Israel. Sin embargo, el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la ofrenda pueden comerlos en un lugar limpio tú y tus hijos y tus hijas contigo, porque han sido dadas como la porción tuya y la de tus hijos de los sacrificios de las ofrendas de paz de los israelitas. The thigh that is contributed and the breast that is waved, they shall bring with the food offerings of the fat pieces to wave for the wave offering before the Lord. It shall be yours and your sons with you as a due forever, as the Lord has commanded. La pierna que fue ofrecida levantándola y el pecho que fue ofrecido meciéndolo los traerán junto con las ofrendas encendidas de los pedazos de grasa para presentarlos como ofrenda mecida delante del Señor. Así será siempre la porción tuya y la de tus hijos contigo, tal como el Señor ha ordenado. We won't unpack all the sacrifices here, Y no vamos a estar analizando todos los sacrificios aquí, but just notice that some are removed from the Lord's service pero simplemente notemos que algunos son retirados del servicio del Señor because of sin, debido al pecado and others have to step in and fill the gaps. y otros tienen que intervenir y llenar ese vacío. When we see the sins of others, how shall we respond? Cuando nosotros vemos el pecado de los demás, ¿cómo es que nosotros respondemos? We do our duty for the Lord, Simplemente cumplimos con nuestro deber para el Señor and we serve Him where there's a need. y servimos donde hay necesidad. Eleazar and Ithamar needed to step in where their brothers failed. Eleazar e Itamar necesitaban intervenir y llenar el vacío que sus hermanos habían dejado. As with the sons of Aaron, so shall be with us. Como ocurrió con los hijos de Aarón, así también que ocurra con nosotros. Brothers, beloved, there will be those who fall away into sin. Amados, habrá quienes caigan en el pecado. Let me say that again. Déjame decir eso de nuevo. There will be people here Hay personas aquí who will stop trusting in Jesus que van a dejar de confiar en el Señor and will fall away into sin. y van a caer en pecado. And when they do, Y cuando lo hagan, we can't be overwhelmed or surprised, no podemos estar abrumados o sorprendidos, but we have to keep our eyes on the Lord. pero tenemos que mantener nuestros ojos en el And we Señor have to keep our hands on the plow. y no con nuestras manos continuar en el arado. And we continue to serve the Lord. Y debemos seguir sirviendo al Señor. Lastly, number 5, Finalmente, número 5, the dispute between leaders. la disputa entre líderes. Does the Lord approve your life? ¿Aprueba el Señor tu vida? Moses wanted to ensure that Aaron and his sons were doing what the Lord had commanded. Moisés quería asegurarse de que Aarón y sus hijos estuvieran haciendo lo que el Señor le había ordenado. We see that he inquired diligently in verse 16, Y vemos que él inquirió que lo hicieran diligentemente. 16 through 20. 16 al 20. Now Moses diligently inquired about the goat of the sin offering, and behold, it was burned up.
And he was angry with Eleazar and Ithamar and the surviving sons of Aaron, saying, Moisés preguntó con diligencia por el macho cabrío de la ofrenda por el pecado y aconteció que había sido quemado. Y se enojó con Eleazar y Tamar, los hijos que le habían quedado a Aarón, y les dijo, Why have you not eaten the sin offering in the place of the sanctuary? Since it is the thing most holy and has been given to you, that you may bear the iniquity of the congregation to make atonement for them before the Lord. ¿por qué no comieron la ofrenda del pecado en el lugar santo? Porque es santísima y les ha sido dada para quitar la culpa de la congregación, para hacer expiación por ellos delante del Señor. Behold, its blood was not brought into the inner part of the sanctuary. You certainly ought to have eaten it in the sanctuary as I commanded. Miren, puesto que la sangre no había sido traída dentro al santuario, ciertamente debieran haber comido la ofrenda en el santuario tal como yo ordené. And Aaron said to Moses, Behold, today they have offered their sin offering and their burnt offering before the Lord, yet such things as these have happened to me. If I had eaten the sin offering today, would the Lord have been approved? And when Moses heard that, he approved. Pero Aarón respondiendo a Moisés, mira, hoy mismo han presentado ellos su ofrenda por el pecado y su holocausto delante del Señor. Ya que esto me ha sucedido, si yo hubiera comido hoy la ofrenda por el pecado, ¿hubiera sido grato a los ojos del Señor? Cuando Moisés oyó esto, quedó satisfecho. So Moses and Aaron talked through this situation. Así que Moisés y Aarón hablan sobre esta situación. Moses was upset because his word wasn't followed. Moisés estaba molesto porque su palabra no fue seguida. Then it says that he spoke to the surviving sons the second time in the passage. Y dice por segunda vez en este pasaje que le habló a los que le sobrevivieron a Aarón. They did not eat the goat offering. Ellos no se comieron el macho cabrío. Now, Moses is angry Así que Moisés estaba enojado. because the sacrifices had to be followed perfectly Porque los sacrificios debían seguirse perfectamente if atonement was going to be had to the people. para que se pudiera dar la expiación por el pueblo. This was a big deal. Esto era una gran situación. Aaron and his sons did not follow the word carefully, Aarón y sus hijos no estaban siguiendo la palabra de manera diligente, but they still were acting in an appropriate way to the Lord. pero aún así estaban actuando de manera apropiada hacia el Señor. You see the fear that Aaron had to take the offering. Tú puedes ver el temor de Aarón de que la ofrenda fuese tomada. If I had eaten the sin offering today, would the Lord have approved? Si yo hubiera comido hoy de la ofrenda por el pecado, ¿hubiera sido grato a los ojos del Señor? And Moses, seeing Aaron's heart, was satisfied. Y Moisés, viendo el corazón de Aarón, quedó satisfecho. Aaron was acting out of the fear of the Lord. Aarón actuaba por temor al Señor. He didn't want to eat the offering. Él no quería comer la ofrenda. And since his motivation was to honor the Y Lord, como su motivación era honrar al Señor, Moses approved. Moisés también lo aprobó. Listen, beloved, the Lord is gracious to those who fear him. Escuchen, amados, el Señor es misericordioso para aquellos que le temen. There is a weightiness to this passage. Hay un peso en este pasaje. I want you to feel the weight of this passage. Y yo quiero que tú sientas el peso de este pasaje. But I don't want you to leave this gathering Pero yo no quiero que tú salgas y te vayas de esta reunión thinking that you have to make every perfect step for the Lord to love you. pensando que tú tienes que tomar cada paso perfectamente para que el Señor te ame. We're not going to make the right choice in every time we see sin. Nosotros no vamos a tomar la mejor decisión cada vez que estemos enfrentando al pecado. But we must have the heart of Aaron here Pero debemos tener el corazón de Aarón aquí to do what we believe will most honor the Lord para hacer lo que más honra al Señor and be faithful to the Word of God. y ser fieles a la palabra de Dios. Aaron knew that God was not concerned with mere external obedience, Aarón sabía que el Señor no estaba complacido en obediencia externa solamente, but a broken and contrite heart before God. sino con un corazón contrito y humillado delante del Señor. And he knew it would be best for him not to eat the offering. Y él sabía que era mejor para él no comer de la ofrenda del sacrificio. What is the worst thing that could happen when you sin against God? ¿Qué es lo peor que podría pasar cuando pecamos en contra de Dios? Worse than you can possibly imagine. Peor de lo que tú te puedes imaginar. Leviticus 10 is a harsh reminder of the consequences of sin. Levítico 10 es un duro recordatorio acerca de las consecuencias del pecado. It reminds how the Lord will deal with the consequences of those who are against him Nos recuerda cómo el Señor va a lidiar con esos que están en contra de Él and who are for him. y también con aquellos que están a su favor. We have to read Leviticus 10 Nosotros necesitamos leer Levítico 10 in light of Leviticus 16, the Day of Atonement. a la luz de Levítico 16, el día de expiación,
It's the same day. Es el mismo día. Verse chapter 10, verse chapter 16, it's the same day. El capítulo 10 y el capítulo 16 es el mismo día. We see the harsh judgment of God Vemos el juicio severo de Dios and him offering atonement. y Él ofreciendo expiación. So we read both those passages Así que leemos esos dos pasajes in light of the work of Jesus Christ, a la luz de la obra de Cristo, who chose to be judged, quien eligió ser juzgado, who chose to be unclean, quien eligió ser who inmundo, chose to be taken outside the camp, quien eligió ser sacado fuera del like campamento, Nadab and Abihu, así como a Nadab y Abiú, so we could be saved. para que nosotros pudiéramos ser salvos. This is what the Bible says in Hebrews chapter 13, Lo que verse 12. dice Hebreos 13:12. So Jesus also suffered outside the gate in order to sanctify the people through his blood. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. The only way that we can enter the presence of God La única manera de entrar a la presencia de Dios is if someone else is judged in our place. es si alguien más es juzgado en nuestro lugar. Jesus suffered for sin. Jesús sufrió por el pecado. He took the judgment of God on the cross Él tomó el juicio de Dios en la cruz and then he buried it in the grave. y luego lo enterró en la tumba. And 3 days later, he rose from the dead. Y 3 días después Él resucitó. And God's resurrection is shouting to the world that I have approved of his sacrifice. Y la resurrección de Jesús está gritándole al mundo que nosotros somos aceptados en Dios. Jesus took the judgment of God for sin Jesús tomó el juicio de Dios por el pecado so we could be justified. para que nosotros podamos ser Romans justificados. 5, 8, and 9. Romanos 5, 8 al 9. But God shows his love for us that while we were yet sinners, Christ died for us. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Since therefore we have now been justified by his blood, much more shall we be saved by him from the wrath of God. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. We do not have to fear the fire of the wrath of God No tenemos que temer el fuego de la ira de Dios, because we are justified through the blood of the Lord Jesus. porque somos justificados mediante la sangre del Señor Jesús. This is an amazing promise, Esto es una promesa asombrosa, but it's only a promise pero es una promesa for those who believe. solo para aquellos que creen. If you do not believe in the Lord Jesus Christ, Si no crees en el Señor Jesucristo, if you do not put your faith in allowing him to be judged for your sin, si no pones tu fe en Él y no permites que Él sea juzgado en tu lugar, you will face the wrath of God. tú vas a enfrentar la ira de Dios. From the worst thing that could ever happen to you Amigo, lo peor que te puede pasar a ti is to fall into the hands of Almighty God and face his wrath. es caer en manos del Dios Todopoderoso y enfrentar su ira. And the best thing that could ever happen to you Y lo mejor que te puede pasar is to fall on your knees in faith es arrodillarte en fe and cry out for mercy y clamar por misericordia and have Jesus stand in your place y permitir que Jesús tome tu lugar and have him pay for your y sins. que Él pague por tus pecados. The only way that we can stand in the presence of God La única manera de estar en su presencia, en la presencia de Dios, is we are approved by God, es que seamos aprobados por Dios. and we are only approved through his Son. Y solo somos aprobados a través de su Hijo. And he offers that to you and to me today. Y Él te ofrece eso a ti y a mí en este día. We will all see the glory of God. Todos vamos a ver la gloria de Dios. It will either be the glory of his forgiveness, Va a ser la gloria de su perdón the glory of his wrath. o la gloria de su ira. We can only enter God's presence the way he has commanded. Solamente podemos entrar en la presencia de Dios en la manera en la que Él lo ha ordenado. And Jesus is the way Y Jesús es el camino, and the truth la verdad and the life. y la vida. And no one comes to the Father except through him. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Father, Padre, I pray that we would be holy. oramos para que seamos santos. I pray that we would walk as Jesus walked. Oramos para poder caminar en la manera en la que Jesús caminó. I pray that all of us would be warned not to walk in sin, Y oro para que cada uno de nosotros sea advertido a no caminar en pecado, but that all of us would trust pero que todos nosotros podamos confiar in the life
and death of Jesus en la vida y la muerte de Jesús and his resurrection for our hope for salvation. y en su resurrección para la esperanza de nuestra salvación. We pray in Jesus' name. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.